La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y uno de los hombres más buscados para entrevistas en estos días. Buenos días, Trajano. Buenos días, buenos días. Hola. Siempre pues presto para compartir e interactuar con ustedes que son pues amigos de mucha estima. Adelante. Exactamente. Qué pena que no estemos que no estemos juntos en vivo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Trajano, tú fuiste la primera persona que dio el paso al frente, tú y la Fundación, cuestionando el fideicomiso de Punta Catalina, que fue aprobado el 11 de enero rápidamente, en una lectura en la Cámara de Diputados. Ustedes han insistido en que el Senado no lo apruebe. ¿Cuáles son las objeciones? Sí. ¿Es a la figura del fideicomiso o al contenido del contrato del fideicomiso? Bueno, yo diría que ambos, y procedo a explicar. La Fundación Justicia y Transparencia, el pasado 17 de noviembre del 2021, radicó en principio de lo que era el contrato que daba inicio, o más que el contrato, el decreto que daba inicio pues a las intenciones de la conformación de este fideicomiso, unos dos decretos, uno primero instituyéndolo y otro designando el famoso comité técnico que era en definitiva quien iba a estar al frente de este fideicomiso. Radicamos una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional y luego vemos que sin que se maneje, se conozca, se estudie, se aprueba en la Cámara de Diputados en una sesión relámpago lo que sería pues ya el contrato con una cantidad apreciable de detalles. Un contrato que nosotros teníamos ya hace algunos días, porque precisamente la comisión que tuvo bien pues la primera fase de estudio, de levantamiento de análisis en Cámara de Diputados, había planteado la necesidad en su informe de que se nos convocara a nosotros, que se nos cursara una invitación para que explicáramos cuáles eran las aprehensiones o las inconstitucionalidades que estaríamos nosotros planteando en relación al fideicomiso, en lo que fuera nuestra acción de inconstitucionalidad. Pero esto no fue tomado en cuenta, esto fue desechado, y como saben ustedes de la historia, pues se aprobó. Eso trajo consigo que nosotros pues reaccionáramos, y el alegato era que no se iba a vender, que no se iba a privatizar, y que no se conocía el contenido del contrato, o que no lo habíamos leído. Por eso nosotros, en el fin de semana pues pasado, anunciamos que íbamos a estar llevando un análisis explicativo del contenido y alcance del fideicomiso al Senado de la República para que no pudieran tener el mismo alegato que tienen algunos diputados de que no leyeron y de que no conocen el contenido, y es comprensible porque estamos hablando de un contrato con mucho tecnicismo, un contrato extenso, 130 páginas, 58 de ellas con la parte dispositiva, unos 43 artículos que a su vez se puede decir que se multiplican porque tienen muchos numerales y párrafos, y la otra cantidad ya serían pues los anexos donde están las propiedades y donde están pues otros aspectos ya formales de eventualmente de la transferencia o del tema del fideicomiso. Entonces llevamos esto, que es donde hay muchos hallazgos que nosotros hemos socializado y que ya el país conoce y que ha podido forjarse un criterio particular. De entrada, y por eso digo que también nuestro cuestionamiento iría dado en función de la figura del fideicomiso para la gestión de bienes públicos. Hay que decir que el fideicomiso en la República Dominicana y en el mundo es una figura estrictamente del derecho civil, del derecho privado, un mecanismo societario. Fiducia en principio significa fe y confianza, porque es un mecanismo societario, es un sistema de organización de negocios donde hay garantías, donde hay pues un espacio, un escenario para facilitar concretamente para el país, en los términos de la ley 189-11, que es la que instituye el fideicomiso, para entonces garantizar esa mecánica de negocio en el plano estrictamente privado, ya orientado a lo que sería pues en la República Dominicana ese sector pujante de la hipoteca, del sector inmobiliario, de la construcción, para precisamente lograr
ser competitivo y abaratar el costo de la vivienda y una mayor y mejor asequibilidad para todos los dominicanos. Ese es el fideicomiso. Trajano, Entonces, sí. te doy toda la razón y disculpa que te interrumpa, porque yo era miembro de la Junta Monetaria. Ese proyecto fue fruto del trabajo de varias superintendencias incluso de la Asociación de Bancos. Inicialmente era desarrollo hipotecario y se incluyó el fideicomiso, como tú lo señalas, como una figura privada cuyo objetivo era estimular el desarrollo inmobiliario, pero no fue concebido en el proyecto como una figura así pública como se está utilizando ahora para una cantidad de cosas. Y disculpa la interrupción. No. Excelente el abono como testigo de excepción de ese proceso. Pero más aún, no tiene cobijo legislativo la denominación de fideicomiso público. Más bien es en el desarrollo de lo que sería eventualmente el decreto 95-12, que es el decreto de aplicación, o sea, el reglamento de aplicación de la ley 189-11. Ese decreto lo que hace es que a la hora de listar una clasificación eventualmente de las modalidades de fideicomiso, pues ahí expresa o ahí define el fideicomiso público, pero esto desvinculado del resto de todo el contenido de la misma ley, del reglamento. O sea, no tiene cobijo, no tiene sentido legislativo ni desarrollo. Entonces, como tal, cada vez que tengamos un fideicomiso en todos los órdenes, vamos a tener, y por eso digo que no es positivo y no es viable para lo que sería la gestión de bienes públicos, porque vamos a tener que, como pasa enteramente a una mecánica de naturaleza privada, estaría marginado, y que se oiga esto, estaría marginado, no le aplica ni el control de Cámara de Cuentas, ni el control de Contraloría General de la República, ni la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, ni la Ley 200-04 de acceso a la información pública, porque además tienen el secreto del fideicomiso, que se extiende al secreto bancario en el artículo 16 y se extiende de igual forma también al secreto profesional, amén de la confidencialidad con que deben manejarse, que aparece también. Trajano. Ajá. Sí, además de eso, de lo que menciona, de que estaría sin la supervisión de esos órganos tan importantes para el control de recursos, hay el temor de que finalmente pase a manos privadas y que el gobierno como que entregue ese bien que costó más de $2,000 millones a manos privadas y que no pase nada. ¿Existe realmente ese peligro? Total y absolutamente. El gobierno tiene razón en una parte. El gobierno dice, mira, no se va a vender, no tenemos la intención de venderla, no se está privatizando. Es verdad, no pueden privatizarla ahora mismo porque no tienen la mecánica. La mecánica institucional es la que se estaría logrando para dar pie, para dar cobertura a la posibilidad indefectible de que tenga vocación de privatización. Al momento no, porque no tienen el instrumento legal. Al momento sería una enajenación y como tal, sin el Congreso, estarían violando el artículo 128, el numeral 2 de la Constitución. Entonces, al momento no se está, el contrato no es una venta. No es una venta, pero sí tiene vocación indefectiblemente de privatización, porque aparece la figura del fideicomitente, el fideicomitente dentro de las partes. Por ejemplo, el Estado, o sea, quienes son parte, el Estado es fideicomitente original. Entonces aparece la figura del fideicomitente adherente, que es una persona física o moral, quien puede comprar acciones, quien puede comprar participación con un contrato complementario bajo firma privada. Fíjense que ya se margina de lo que es el sentido y el seguimiento del Congreso. Ya la enajenación que se haga a partir de esa estructura rígida, de esa estructura privada, de esa estructura secreta, ya no llega al pueblo y evidentemente que esto puede ser privatizado. El Estado dice, bueno, pero nosotros somos los que tendríamos que dar la autorización. Bueno, pero es la aprobación del comité, y no solo esto, sino que el Estado a todo lo largo y ancho de este contrato, lo que esté delegando en ese comité técnico, lo que esté subrogando su participación, sus ejecutorias. El Estado no va a ver más nunca esto, porque aparece también ahí en uno de los artículos el que hace referencia a que el Estado tiene la obligación, o en este caso que el comité técnico será el que venderá en función o ni siquiera con el aval, sino en representación del Estado. No es solamente la aprobación, sino que es también quien ejecutará eso. Entonces, claro que sí, que hay una vocación extensa, amplia,
de privatización, que el Estado diga, bueno, no me interesa, no voy a privatizar, voy a mantener esto al margen de eso, pero es que tú no vas a tener control posteriormente, porque ya es un esquema, ni mucho menos el pueblo. Entonces, por eso, esto choca abiertamente con el artículo 138, todo el esquema fiduciario. Por eso digo que incluso el fideicomiso pues tiene esos serios cuestionamientos, no solo ese, sino unos 20 que hay en la República Dominicana, porque ya todo lo que se lleva bajo el manto del fideicomiso estaría marginado de la eficiencia, de la transparencia, de la publicidad, que son principios cardinales que lista el artículo 138 de la Constitución para la gestión de bienes públicos. Por eso habrá que buscar la experiencia de los españoles, de los europeos, que lo que tienen son unidades especializadas, lo que tienen son agencias, y cuestionamos nosotros en aquel entonces también lo que sería la eliminación de la CDE, porque la CDE es la dueña de Punta Catalina. Entonces ahora hay que rehabilitarla, y aún en ese proceso precario se está pues dando calidad por ella, porque ellos son el fideicomitente aportante, o sea, el que está dando el bien, que es el dueño, la CDE, que no se debió suprimir en la forma que se ha hecho, porque también es inconstitucional. Porque la ley 247... Ese es otro tema que vamos a tratar aparte, Trajano. Pero también hay quien dice que cuando se apruebe la ley, es decir, no hay manera de sustituir al comité técnico. Ese comité técnico sería eterno durante los 30 años. Bueno, aun cuando el contrato prevé de que podrá el Poder Ejecutivo removerlo, o el fideicomitente original, que no es el Poder Ejecutivo, en teoría no sería así, o tendría esto un espacio oscuro, una ambigüedad en el mismo contrato, porque han listado con nombre y apellido los 5 miembros del comité técnico, lo cual no es usual, es algo sin precedentes en toda nuestra legislación, en la Constitución, porque no es un tema eterno, no es un tema permanente, no se llevan nombres y apellidos. Lo que se dice es que el comité estará compuesto por 5 miembros, y que esos 5 miembros podrá removerlo en el momento que entienda, que estime el gobierno, en este caso Poder Ejecutivo. Pero ahí no, ahí lo que se están listando con nombre y apellido. Y aun cuando tiene el contrato esa particular apreciación de que pudieran ser removidos, imagínense ustedes la confianza legítima, la seguridad jurídica que se le da a una gente que en un contrato del Congreso se le esté pautando. Entonces, en términos de la jerarquía de las leyes y de las normas, después que el Congreso ha refrendado, ha aprobado este contrato ley, que lo que puede hacer es aprobar o rechazar, pero después que lo ha aprobado y que lo convierte en un contrato ley, habrá que tener la misma mecánica para sacar a esas personas, porque si no van para el Tribunal Constitucional, el presidente que aparezca que quiera removerlo, 7 presidentes, porque estamos hablando de 30 años, porque te van a decir, no, pero es que tú tienes que hacer un decreto, llevarlo al Congreso, que fue el que me refrendó, fue el que dijo con nombre y apellido que yo voy a ser presidente, que los otros van a tener tales o cuales funciones. Entonces ese es un hierro que tiene también el contrato. Amén de que la fiduciaria, que es Banreserva, y por eso se dice que va a quedar siempre en manos del Estado, la fiduciaria puede ser cambiada en cualquier momento, con causa o sin causa, o puede ella renunciar, o sea, por cualquier disputa, cualquier problema interno que tenga con el comité técnico, o con cualquier disposición con la que no esté conteste, perfectamente podrá renunciar, dando apenas unos 90 días, y de igual forma también el que decida cambiarla, con causa o sin causa, no tiene que explicarle nada, mira, no quiero ya que tú continúes. ¿Y quién vendría? Una fiduciaria privada. Entonces, por eso es que decimos que tiene eminentemente vocación, cobertura para su privatización. No es que lo han vendido, no es que lo han privatizado en este momento, no, pero tiene la vocación, tiene la mecánica, tiene el espacio natural, tiene la intención con ese fideicomitente adherente, que es ese comprador, es ese inversor, ya sea privado, ya sea físico o moral, una persona que podrá invertir y que no tiene que ir a ningún lado, que es un acto bajo firma privada, como lo dice el 2.17 del contrato, un acto bajo firma privada, que es lo que se está alegando, bueno, que no se ha leído el contrato, incluso un alegato de una persona en el día de ayer, a quien nosotros pues estimamos, apreciamos mucho por su gran trayectoria, que es y más aún su calidad humana, que lo es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que decía, bueno, no, es que Trajano es PLDista, es un enfoque partidario del danilismo.
Nosotros eso no nos extraña, eso es parte del juego de la democracia. A nosotros se nos acusó de leonelista cuando enfrentamos la reelección de Danilo en aquel entonces con un amparo. Se nos acusó de PRMista cuando enfrentamos el tema de Loma Miranda también en aquel entonces. Se nos acusó también de PRMista en una oportunidad cuando enfrentamos el tema del impuesto de la internet de menos de $200. Se nos ha también, como comunista, se nos ha listado cuando enfrentamos la barrigor, incluso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces no nos extraña que se nos esté ahora pues pautando como PLDistas. Yo digo, en este momento, si fuéramos a participar en política, en este momento me inscribiría en el mismo PRM, que es donde está Ramón Alburquerque, y formaría parte del sentido político, de la visión que tiene Ramón Alburquerque, que hasta ahora de los políticos es el que veo que se está identificando con lo que es esa proyección del Estado social y democrático de derecho, con los grandes temas que tienen un impacto en la vida de los dominicanos, como es el tema de las AFP, de las ARS. Esos son los temas que tienen los partidos, PLD, Fuerza del Pueblo, todos los partidos, PRD, reformistas. Esos son los temas que hay que abordar. Temas como este, que tienen un entorno de colectivo, la factura eléctrica, que estamos nosotros también peleando para que no estén aumentándola paulatinamente cada 3 meses. Entonces no nos extraña, y eso no nos va a detener en la labor que tenemos que hacer. Un PLD además que es cómplice de todo este proceso, gracias a Dios, que empezó a reaccionar y ha escuchado o se ha montado en la ola, ¿verdad?, del pueblo dominicano, lo ha entendido. Eso es positivo lo que está haciendo el PLD y la misma Fuerza del Pueblo, porque ya despiertan y ven que no hay esa viabilidad. El PLD, yo pensé que lo que había hecho era con su silencio cómplice, pero después que revisamos, no. El PLD votó, 24 diputados del PLD aprobaron todo esto, porque en definitiva le están lavando ese proceso de cuestionamiento que tuvo Punta Catalina, donde está la Odebrecht, que saben ustedes que es una confesa en todos los niveles, confesa con el tema de corrupción y soborno. Entonces con eso se estaría también blindando, con este contrato, con la aprobación de este contrato, se estaría blindando todo ese proceso, porque ya estaría dentro de la secretidad, ya pasaría a la hegemonía de ese comité político, que sería un ente de naturaleza privada, porque la fiduciaria, ciertamente, como se puede observar a todo lo largo y ancho del contrato, precisamente es una figura decorativa. Entonces nosotros no nos vamos a detener y se nos va a seguir conforme los intereses que tengamos, en función naturalmente de nuestros objetivos y de ese interés colectivo y general. Se nos va siempre políticamente, a que se entienda que se esté afectando, se nos va a ubicar de otro lado. Pero no, hasta el momento no tenemos, y menos en PLD, no vemos qué tendríamos que buscar en el PLD, que saludamos, reitero, que estén apoyando y estén pidiendo que se deseche, que así sabemos que no van a votar o que se van a unir a esta discusión que debe ser de todo. Vamos a hacer una breve pausa, Trajano. Interesante tu participación. Volvemos en unos minutos porque tenemos otros temas, por ejemplo el de la CDEE. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y el tema que estamos hablando es el fideicomiso anunciado por el gobierno para la administración de Punta Catalina. En el fin de semana se estuvo hablando de todas suertes de comentarios al respecto, y en la primera parte del programa Trajano has enumerado algunas irregularidades que chocan con la Constitución y las leyes del país. Una de las preguntas que tengo es si te merece alguna opinión el hecho de que en ese equipo técnico decretado por el presidente y que fue designado, está, por ejemplo, un extranjero cubano que ni siquiera reside en el país, el señor John de Armas. ¿Eso tiene alguna lectura legal? Bueno, es que en principio no tendría ninguna lectura, porque es que se está precisamente traduciendo a un esquema flexible, a un esquema de derecho civil y de derecho privado, en donde cualquiera en ese proceso de gestión pues tendría espacio, tendría cobertura. Más aún, este comité técnico puede, en este caso, configurar una estructura amplia, extensa. Fíjense que tiene las facultades de nombrar un director ejecutivo,
que además es supervisor o supervisa los trabajos de la fiduciaria, ese comité técnico. Puede también nombrar todos los subcomités que entienda, de asesores, para sus funciones. Puede de igual forma este comité técnico, una unidad de gerencia. Y como es un asunto estrictamente de naturaleza privada, pues no tendría inconveniente el que hayan extranjeros. Es un comité colegiado que se superpone a lo que son las funciones y facultades, reitero, de la fiduciaria, que opera como un ente inorgánico, como una especie de simbólico de sello gomígrafo. Ese es el problema. Okay. Que no tienen como característica los casi 20 fideicomisos que tienen aquí en la República Dominicana. Sí. El pasado gobierno hizo como 3 o 4, también inconstitucionales. Desde luego no despertaron todo este problema porque se dejó eminentemente al Estado en control, pero ciertamente también inconstitucionales todos esos fideicomisos. Porque es eso de entrada, es que te margina del artículo 138 de la Constitución y de todos esos esquemas prudenciales, de esas leyes que no tienen que ver más nunca. Ya después que caiga en ese fideicomiso Punta Catalina, lo que tiene que ver con la enajenación de patrimonio, con la venta, con el endeudamiento, ya es ese comité técnico, no pasa más nunca por el Congreso, ni mucho menos tenemos nosotros acceso a esto. Es ahora que podemos hablar y que podemos tener este escarnio y seguimiento público que se ha expresado a partir de las redes y del pueblo dominicano en este despertar. Sí, una cosa, Trajano. Al gobierno, porque vimos que el presidente, desde Fitur en España, pues también decía que se ha hecho lo que le aconsejaron los abogados. El gobierno, el presidente Abinader en particular, que es una persona también de gran estima, en este caso por el pueblo dominicano, con una aprobación que lo ha situado reiteradamente como uno de los presidentes mejores valorados, el segundo ahora en Latinoamérica, y que ha tenido esa característica de poner el oído en el corazón del pueblo, que lo haga en este caso, que se aperture, que se venga a discutir. Por eso es muy atendible lo que ha planteado la Fuerza del Pueblo, que se lleve a vista pública, aun cuando la vista pública no es que tendría tanto sentido. Bueno, el sentido de desmenuzar, de examinar, de verificar, de hacer acopio de todo el que pueda informar algo. Digo esto porque las vistas públicas normalmente se dan en leyes o aspectos donde los diputados pues tienen y los senadores tienen una capacidad de cambios. Aquí no, porque es un contrato. Aprueban o rechazan. Pero de todas formas es atendible eso que ha planteado, y dada la connotación de todo esto que ha planteado la Fuerza del Pueblo, que eso se lleve a vistas públicas. Porque los hallazgos que nosotros hicimos, más de 20 artículos, de 20 incongruencias y problemas que presenta, no son solamente eso, fue que lo tuvimos que hacer rápido en el fin de semana y leernos el contrato completamente. Y una vez leído el contrato, pues resaltamos, destacamos pues lo más, pero no son solamente esas observaciones, son innúmeros los problemas que aparecen ahí. El senador Dionis Sánchez hacía el planteamiento de que pudieran no existir o de que no hay garantía de que esos bienes regresen, porque hablan de los bienes residuales en el contrato, que era un punto que nosotros ni siquiera habíamos verificado, de que los bienes, una vez se diluya o termine el fideicomiso, lo que va para atrás son los bienes residuales. ¿Qué son los bienes residuales? Lo que quede producto de ese proceso de administración. Yo digo que esto es peor que la privatización. O sea, este acto en sí que se concreta, que se da ahora con el fideicomiso, es peor que la privatización, porque en la privatización se capitaliza, recibimos algo, es una parte, es un dinero que recibe el Estado. Pero ahora no, ahora estamos entregando todo, amén de para la operación inicial de 100 millones de pesos y $1 millón para que arranquen a ir operando. Una planta que las estimaciones o los datos que hay, he oído a economistas, que el caso de Escuder, que dice que son unos $15 millones que están entrando. Es eso lo que estamos entregando por 30 años en un fideicomiso que su característica es que es irrevocable. O sea, no puede operar una devolución alrededor del mismo. Entonces, esos son temas que nos llaman a que el presidente se aperture, a que pueda escuchar, a que pueda verificar los aspectos del contrato y que busquen la forma de, si queremos hacer un fideicomiso público, bueno, vamos a darle el desarrollo legislativo, vamos a hacer una ley de un fideicomiso público que establezca los parámetros en consonancia con los principios de la Constitución del 138, con la transparencia, con el control que deben tener los ciudadanos alrededor de los bienes públicos, en donde no haya secretidad.
en donde no haya confidencialidad. Eso es lo que nosotros pedimos, que el presidente se aperture, que pueda escuchar ya en este caso los partidos que vienen también ya expresándose, lo cual es positivo, que estén los partidos que apoyaron eso, como el PLD, 24 diputados, que esté ahora pues en este caso rectificando, retratándose y ya haciendo un planteamiento de que sea desechado este contrato. Yo creo que eso es lo que procede, desecharlo, porque no va a resistir el escarnio en una vista pública, porque son muchas las incongruencias, porque son muchos los problemas que tiene este contrato. Finalmente, Trajano, con el tema de la Corporación Dominicana de Electricidad, eléctricas estatales, ya prácticamente ha sido desmantelada, porque los contratos con los generadores pasaron a las EDES y Punta Catalina pasa a un fideicomiso. ¿Se podía hacer todo eso al margen del Congreso? En lo absoluto, ni mucho menos, señores. Por eso digo categóricamente en lo absoluto, ni mucho menos dar un decreto procesando o proyectando la eliminación. Porque yo he dicho que en derecho es diferente a las matemáticas. En matemáticas el orden de los factores no altera el producto. En matemáticas, en derecho es todo lo contrario, lo altera sensiblemente porque hay una base, hay un sustento de legalidad. Tú tienes que partir de una legalidad, de una legitimidad que te augure, te acuerde todos y cada uno de los pasos que tú tienes que dar. Tanto es así que el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el 247-12, establece el procedimiento, establece las disposiciones para la supresión de personas jurídicas de derecho público como lo es la CDE. Solo una ley es la que puede derivar, estableciendo el procedimiento, en quitar, en aniquilar, en anular otra ley como lo es la 125-01, que es la que crea, es la que le da sentido, es la base legal, es el fundamento de la CDE bajo esa modalidad. Entonces tú no puedes con un decreto operar cambios, por eso viene un mal de origen y por eso está cuestionado también por nosotros esa eliminación, ese decreto en el Tribunal Constitucional. Es ahí el mal de origen. Eso trae consigo ahora que tenga una calidad precaria. Por ejemplo, el ministro Almonte, que está firmando este contrato, tiene una calidad precaria porque a usted no le corresponde, porque usted tiene algo que no le corresponde en función de un decreto que no podía acreditarle para que usted vaya a firmar ese contrato. Ese es el primer punto que nosotros vamos a analizar. Por eso yo digo que nosotros estamos, si vamos a hablar de política, a quien le estoy sirviendo es al PRM, concretamente al presidente Luis Abinader, porque le estamos librando de este problema que en lo sucesivo se vería en función de esto, porque después no te van a asimilar que fue que los abogados te metieron en esto. No, como Estado usted tiene la responsabilidad de hacerlo mejor y conocer y manejar todo esto y llevar esto al escarnio público, colectivo, de lo que se está haciendo, y más cuando se trata de una planta de 2.000 y tanto o 3.000 millones, porque no conocemos ni manejamos esa parte. Es al presidente Abinader que estamos nosotros haciéndole el bien de que esto no pase, y el tiempo nos va a dar la razón. Lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Trajano. Brillante, como siempre, tu exposición, quedó muy claro los argumentos en torno al fideicomiso de Punta Catalina y también a la disolución de la CDE. Muchísimas gracias, Trajano. Gracias, Trajano. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos en la recta final del Telematutino 11.